Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a una clase más el día de hoy en el curso de Historia Universal. Conmigo la profesora el tema número 4 de su curso de Historia Universal, que vendría a ser el proceso de la unificación alemana. ¿Ok? Bien chicos, solamente ok, está Anderson, Gerardo, Lucero y Matías. Bien, vamos a empezar. Ustedes me imagino que tienen ya consigo su material, su ficha a la mano para que también podamos apoyarnos con la información que tenemos ahí. Bien, empecemos entonces con respecto a lo que fue la unificación alemana. Si bien es cierto, chicos, algo que debemos de resaltar y también conocer es que, por ejemplo, la unificación alemana va a ser un proceso paralelo que se va a dar conjuntamente a la unificación italiana, ¿ya? Son procesos paralelos que van a suceder durante este periodo, que se va a llevar a cabo durante el siglo XIX. Muy bien. Proceso de la unificación alemana y ya quizá en las próximas clases estamos viendo lo que sería el proceso de la unificación italiana. Bien, entonces empecemos dando la introducción que nos habla de que, por ejemplo, para esta época, más o menos el año 1806, Alemania estaba formada por lo que serían 39 estados. 39 estados o 39 reinos independientes. Es decir, no era la Alemania que hoy conocemos entonces, que creo que en esa época eran 39 estados o 39 reinos, que cada uno tenía su propia forma de gobierno, ¿no? Y sus propias leyes dentro de esta. A lo que se conocía en ese entonces como la Confederación Germánica. Entonces, entre estos 39 estados, habían dos que los cuales pues aparecían como impulsadores, ¿no? De esta unificación. Es decir, lo eran Austria y Prusia, que lo que querían era pues lograr que todo Alemania se pueda unificar en una sola. ¿Bien? Entonces teníamos por un lado a Prusia, ¿no? Con un gobierno autoritario e impositivo, siendo pues uno de los territorios también más amplios dentro de lo que eran los reinos o los estados alemanes, uno de los estados alemanes más grandes en proporción de territorio que formaba parte de estos 39 estados, pero que a su vez el gobierno era muy diferente al de Prusia, ¿no? Este estaba gobernado por Francisco José en esa época, del año más o menos 1900, 1800 y algo, ¿ya? Entonces, a ver chicos, perdón, sigo admitiendo a algunos compañeros que están ingresando. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿no? Un poco de este proceso en la parte ver un poco acerca de los gobiernos, que si bien es cierto, ustedes también tienen ahí en su material, en su ficha, ¿no? Un poco acerca de estos gobiernos. Bien, empecemos entonces por el gobierno de Federico Guillermo IV. Federico Guillermo IV, como lo vemos ahí, va a iniciar su gobierno en el año 1840 hacia el año 1861. Durante su gobierno, ya, Federico, pues, creación de un Estado alemán, ¿ya? Y de cierto modo, pues, él deja de lado a Austria, que si bien es cierto, este gobernante también tenía ideología, o sea, un pensamiento autoritario en el cual él daba las órdenes y las indicaciones y todo se debía de seguir. Es así que instaura pues un nuevo estado, crea un nuevo estado, muy aparte de los 39 que ya existían, fuera de Austria, ¿ya? Sin consultárselo, porque recordemos los dos reinos que movían o impulsaban más esta unificación, tomando parte de los territorios en la unificación alemana, eran Austria y Prusia.
Sin embargo, Federico Guillermo IV había tomado una decisión por su cuenta y por su lado, ¿ya? En el año 1849, él consigue formar lo que sería la Liga de los Tres Reyes, en lo cual unía a Prusia, porque si bien es cierto, él estaba gobernando en el territorio de Prusia, ¿ya? En este caso, el gobernante federal, la Liga de los Tres Reyes, donde unía Prusia con Sajonia y Hannover, que eran dos territorios pertenecientes a Alemania en ese entonces. Pero, ¿qué pasó? Que estos dos territorios habían sido sancionados ya, que no podían formar parte de la Alemania que hoy en día conocemos. Pero al realizar pues este acontecimiento, Prusia, obviamente 100% de acuerdo con unificarlos, eh, algunos están en situación de al haberse adjuntado o de haberse unido estas tierras, quitaba pues todo ordenamiento de la sanción que ya se había dado de por sí a Sajonia y a Hannover. Entonces, los otros estados alemanes rechazan esta vía hacia la unificación, porque si se quería una unificación, era todo hacerlo bajo las normativas que estaban instauradas y que además no se unifica a estos territorios que estaban sancionados. De poco, pues, por parte de Prusia, Federico no va a acatar y lo único que le va a interesar es unificar. Bien, entonces Austria, por su lado, no va a estar de acuerdo con lo que ha hecho el gobernante de Prusia y va a mantener su ascendencia tradicional desde lo que hablábamos, la Confederación Germánica de 1850, en la cual hablábamos de que son 39 estados o 39 reinos independientes. Posterior a este también tenemos otro gobierno que, si bien es cierto, también se encuentra en su ficha, ya, a ver, para poder corroborar también la información con la ficha que estamos trabajando y que ustedes tienen a la mano. A ver, perdón, chicos. Ya, a ver, vamos a ver este lado, ¿ya? Ok, ¿pueden ver la ficha que estoy compartiendo? Sí, ¿no? Ya. Parte de lo que también era el proceso de unificación alemana, ¿ya? En el cual hemos hablado sobre la parte introductoria, hemos visto un poco acerca del gobierno de Federico Guillermo IV, y pues, consecuente a él, también está el gobierno de Guillermo I en el año 1861 hacia 1888, que a consecuencia de una grave enfermedad mental, Guillermo IV falleció, ¿ya? No puede mantener el trono, ¿ya? Esta enfermedad a él lo lleva pues a estar internado en centros psiquiátricos, ya que se le tiene que quitar por la fuerza el mandato. Entonces, para el año 1858 aproximadamente va a asumir la nueva regencia o el nuevo gobierno por parte de su hermano Guillermo I. En este caso, sin haber culminado, ¿no?, el periodo de mandato, sino que, escuchado un poco acerca de este término, es quien va a suplir o va a reemplazar, en este caso, el mando hasta que la persona, por ejemplo, pueda cumplir mayoría de edad o en este caso, si la persona se encuentra incapacitada de su cargo. Bien, en este caso, Federico Guillermo IV se encontraba incapacitado a su cargo y es por eso que ingresa como nuevo regente su hermano Guillermo I, quien hizo de la corona tras la muerte de su hermano, porque los acontecimientos que se van a ir dando en su proceso, y pues con el poder ya Guillermo I va a ser apoyado por el primer ministro en el año 1862. Y pues es en este caso, dentro de la historia, este ministro es conocido como el conde Otto von Bismarck, ¿ya?
Bismarck va a ser uno de los que, si bien es cierto, impulsadores de esta unificación, porque vamos a tener dentro de muchos aspectos aquí en este proceso unificatorio, ¿ya? Y aparte de él, también hay otros personajes que están involucrados en esta unificación. Bien, entonces, como les iba comentando, tenemos aquí también, pues, eh, que es descendiente de la nobleza prusiana, ¿no? Bismarck se va a aliar con la burguesía industrial, destruye la hegemonía de Austria y modifica el mapa geopolítico de Europa Central, donde el segundo Reich es que se va a dar. Así que hay que tener en cuenta que el Reich es un término alemán que significa el primer Reich al Sacro Imperio Romano Germánico, que es el que estamos hablando. Y el segundo Reich, instaurado en el año 1870, una vez se logra la unificación alemana. Bien, entonces aquí justo hablábamos del segundo Reich, que se constituye la principal potencia para poder lograr sobre todo el fortalecimiento de su Estado. ¿Ya? Entonces, en muchos de los libros donde van a encontrar información acerca de Otto von Bismarck, nos habla de que él es conocido también como el canciller de hierro, ¿ya? Y como les iba comentando, hay como es el caso de Guillermo I o el general Moltke, ¿ya? También los vamos a ver dentro de alguno de los libros. Aquí para la unificación de Alemania, se van a dar tres proyectos principales, dentro de los cuales vamos a ver un proyecto que es el de la Gran Alemania, otro proyecto que es la Unión Aduanera, por ejemplo, que también algunos libros lo plantean, y luego un tercer proyecto que es el de la Pequeña Alemania. Bien, pero vamos a seguir guiándonos un poquito también de nuestra ficha, que se va a dar lo que es la Guerra de los Ducados, ¿ya? En esta Guerra de los Ducados, para el año 1863, los ducados de Schleswig y Holstein, que eran parte de los territorios que también ya había mencionado, uno de ellos, estaban adscritos a Dinamarca. Y ellos lo que hacían era principalmente reclamar su integración a Alemania. Derecho que le reconoció en este caso, digamos, la dieta de francés. Si bien es cierto, Holstein era uno de los territorios que estaba sancionado, como les había dicho, pero que a su vez también ellos querían unirse a la Alemania, debido a distintas situaciones que también se venían dando en este territorio germánico. Bien. La causa de la guerra, ¿no? Esta guerra de los ducados, es porque el rey danés Cristian IX, ¿ya? Debe ceder territorios a Prusia, pero ante este hecho, pues para el año 1800 van a decidir invadir Dinamarca, es decir, la cual en esta batalla de Dupler, que es conocida, es derrotada. Si bien es cierto, Austria y Prusia le declaran la guerra a Dinamarca en lo que se conoce hoy en día como la Guerra de los Ducados, y en la cual pues Dinamarca va a perder, ¿ya? En el 30 de octubre de este año, por la paz de Viena, los daneses, perdón, de Prusia, los ducados de Elba y también los de Schleswig y Holstein, ¿no? Que son sus territorios propios, y en este entonces ya poco a poco se van a ir unificando uno a uno los territorios de Alemania. Para el año 1865, la Convención de Gastein determinó que Schelling y Lavenger pasarían a manos de Prusia y Holstein para el territorio. Estos grandes, digamos, reinos
querían pues cada uno por su lado también tener un propio mandato, ¿no? Y que por eso es que veíamos la instauración de ciertos proyectos para poder lograrlo. Por ejemplo, el hecho de la Gran Alemania era unificar, digamos, a todos los que hablen alemán, ¿no? La idea de la Gran Alemania era unificar a todos los que hablen alemán, territorios no correspondientes, y que en este caso Austria pues no estaba de acuerdo con ese primer proyecto de la Gran Alemania, porque así tendría que llamarse la Gran Alemania en un principio. Luego tenemos el segundo proyecto que también es la Unión Aduanera, que va a ser propuesto por el territorio de Prusia, donde plantean unir por aduanas o unir a todos los territorios pertenecientes ya a Alemania por las aduanas. Realización dentro de ¿no? La unión aduanera que se quería lograr. Sin embargo, pues tampoco hay mucho éxito en ese proyecto y también surge lo que es el proyecto de la pequeña Alemania. La pequeña Alemania, este proyecto es propuesto por Otto von Bismarck, que justo hemos visto y les comentaba que él es el conocido canciller de hierro, ¿ya? Que plantea conquistar los territorios y liberar de esta manera también a muchos, siendo colonias de otros. Ahora, si los lograba conquistar estos territorios, o en este caso invadirlos, porque este término mal utilizado de conquista siempre se ha dado dentro de la historia, hablamos de una invasión a cada uno de estos territorios, y pues esta idea, si bien es cierto, el canciller Otto von Bismarck está pues liderando por parte de Prusia este tipo de movimiento, ¿ya? Entonces es ahí que también se va a plantear Otto von Bismarck la guerra de los ducados, ¿no? Porque Austria y Prusia le van a declarar la guerra a Dinamarca para el año 1864 por, por la misma situación. Ahora, para el año 1866, por ejemplo, tenemos también a Prusia y al reino, o claro, al reino, ¿no? En este caso, porque también eran pequeños reinos de Piamonte, donde le van a declarar la guerra a Austria, porque buscan unificarse. Y recuerda que dentro de, de esta unificación alemana, tanto Pruden, pues, tratando de cada uno por su lado unificar Alemania. No hay de por sí una unión, o sea, hubo una unión sí en la Guerra de los Ducados. ¿Por qué? Porque ambos querían recuperar esas tierras, pero sin embargo se hace la división, y al darse esa división de que, por ejemplo, a ti, el territorio de Prusia, te vamos a dar Holstein y Austria, ¿no? No, perdón, te vamos a dar el territorio de Prusia, y para Austria quedaría solo el territorio de Holstein. No, no les parece, o sea, no están de acuerdo. ¿Por qué a mí solamente me va a tocar un territorio y yo he involucrado de la misma manera que Prusia, pero sin embargo Prusia se lleva dos territorios, ¿no? También mi gente se ha visto en las batallas, o sea, hemos dado lo mismo, pero me dan menos. Entonces, ante este hecho, se va a dar la guerra austro-prusiana, ya conocida, que es el tiempo que va a durar, ante, digamos, la inevitabilidad del choque entre Prusia y Austria. Otto von Bismarck inicia una política de alianzas, ¿ya? O alianzas que se van a dar con otros territorios para poder, en este caso, ir unificándose poco a poco, pero también son potencias que le van a dar poderío a ellos, ¿no? Una de las causas de que se dé esta guerra austro-prusiana son las disputas por la hegemonía, como les dije, ¿no? En este caso, por territorio, ¿no? Traducido así, entre lo que podemos entender nuestros términos,
estaríamos hablando de que por las tierras, ¿no? Esos 39 estados o los 39 reinos existentes dentro de esa unificación alemana que se quería lograr, tanto Prusia como Austria querían lograrlo, pero cada uno por su lado. Entonces, Bismarck, como estaba del lado de Prusia, iba a apoyarlos. Entonces, él se va a ver involucrado ahí dentro de muchas de las confabulaciones que se van a dar o los tratados con otros, digamos, reinos paralelos, ¿no? Ahora, Austria de esta confederación, dando un argumento de que Austria no era un estado plenamente alemán, ya que su soberanía también incluía territorios que no eran parte de Germania. Entonces decía, hay que sacar a Austria de nuestra parte y así Prusia se quedaría con todo, ¿no? En este caso se va a dar en la batalla decisiva, ¿no? La de Sadowa, o también conocida como la batalla de Königgrätz, un 3 de julio de 1866, glorioso derrotando a Austria. Y se produce lo que se conoce como la Paz de Praga, con la cual se disuelve la Confederación Germánica. Y en consecuencia a ello se crea la Confederación Alemana del Norte, ¿ya? Integrada ya por 22 estados de parte del norte de Alemania, siendo el estado más poderoso nuevamente Prusia, ¿no? Prusia liderando todo esto. En este hecho, pues, va a dar la guerra franco-prusiana, donde la causa principal es la rivalidad de Prusia contra Francia de parte de Napoleón III. Sus aspiraciones pues era expandir todo el territorio, eh, en este caso amenazando también a la poderosa Prusia, ¿no? Y con un estado alemán casi unificado, ya con 22 estados, era Alemania del Norte, faltaban todavía los otros. Una batalla decisiva que se da la batalla de Sedan en el año 1870. Un 1 de septiembre de 1870, Prusia nuevamente logra la victoria en contra de Francia, perdiendo Napoleón III y siendo prisionero por parte de los prusianos. Y pues para el año 1871, París se rinde tras ser, digamos, bombardeada, ya destruida, y el 26 de febrero de ese mismo año se firma el Tratado de Versalles. En ese Tratado de Versalles, pues hablamos ya de donde el territorio, bueno, se acepta que Prusia ahora es dueña de esos territorios, y por este tratado Francia de Alsacia y Lorena, que son territorios que ya pertenecían de por sí a Alemania, pero que estaban tomados por los franceses porque son tierras ricas en carbón y en hierro. Entonces, para esa época, para 1871, ya se había logrado casi la totalidad de la unificación. Aquí es proclamado emperador el Kaiser del rey segundo alemán, el alemán Guillermo I, ¿bien? Gracias a Otto von Bismarck, ¿no? Y lo que también impulsa en la época. En consecuencia a esta batalla franco-prusiana, se produce la unificación de Alemania y la formación del Segundo Reich alemán, es decir, Alemania unificada para el año 1871 y se convierte pues porque va a tener, digamos, va a convertirse en una potencia. Y por otro lado, en Francia se derrumba el Segundo Imperio francés y en su reemplazo se instaló la Tercera República Francesa. Bien, en este caso, hemos visto un breve resumen donde ya la situación se veía pues por parte de muchos de los territorios que de por sí sí querían unificarse, ya estaban de acuerdo con este aspecto, también se veían pues las discrepancias existentes
entre dos territorios que de por sí quería cada uno unificar Francia por su lado, ¿no? Teníamos a Austria por su lado y a Prusia por su lado, que si bien es cierto, Prusia al ser más grande o más extenso, logró que la unificación se pueda dar y ganar pues gran parte del territorio por su lado. ¿Bien? Entonces, estas batallas y estas guerras o la guerra de las 7 semanas, también conocida entre Francia y Prusia, que también se va a dar esta guerra, ¿no? Vamos a ver aquí que ya para el año 1871 se va a dar por completo la unificación alemana o también conocido como el Segundo Reich, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí hay alguna duda, algo que podamos esclarecer tal vez. Están ahí. Claro, profesora. Ok, entonces vamos a pasar a resolver nuestra ficha, ¿ya? Bien, vamos a resolver la ficha. Lo tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Ya, aquí tenemos la actividad de aplicación. Bien, la actividad de aplicación. Ok, chicos, les voy a dar 3 minutitos para que ustedes también puedan ir bien, apoyar con el tema de las respuestas para que de esta manera puedan tener su puntaje o una nota, ¿ok? Listo, chicos, han pasado ya los 3 minutos. Vamos a empezar entonces. Bien, ahí la pregunta número 1 ya nos dice, Prusia y Austria se enfrentan a Dinamarca en la letra A, nos dice guerra de sección, B, guerra austro-prusiana, C, guerra de los ducados, D, guerra de las 7 semanas o desee participar, puede levantar su manito, por favor, en el emoji. Ok, nos dice aquí nuestro compañero, a ver, Lucero. Ah, ya, nuestra compañera Lucero. Ok, Lucero. Sería la C, profesora. La C, la guerra de los ducados. Sí. ¿Seguros? ¿Ya? La batalla entre Prusia y Austria, cuando se enfrentan en Dinamarca para el año 1864, es la Guerra de los Ducados. Exactamente, ¿no? Sí, hemos trabajado lo que sería la Guerra de los Ducados. Estos dos reinos, ¿no? Se van a ver enfrentados uno a otro por los territorios que se van a ir dando. Bien, pregunta número 2. La unificación de Alemania se logra cuando se hallaba A, Guillermo IV, letra B, Federico III, letra C, Guillermo I, letra D, Guillermo II o letra E, Guillermo III. ¿A quién lo apoyó Bismarck?
Alguien que desee participar puede levantar la manito del emoji. ¿Algunos chicos? Entonces, vamos a marcar la respuesta correcta sería la letra C, Guillermo I, ¿ya? Que fue quien fue apoyado por Otto von Bismarck para poder lograr las distintas batallas o guerras que se fueron dando en el proceso para la unificación de Alemania. Bien. Pregunta número 3, ¿ya? A ver, chicos, recuerden que es nota de participación, ¿ya? La pregunta número 1 nos ayudó Lucero. Listo. La alemana se produjo en el año, letra A, 1871, letra B, 1780, letra C, 1980, letra D, 1914 o letra E, 1874. ¿Alguien que desee participar? Ok, Lucero nuevamente. Vamos, Lucero. En 1871. Ok, letra en 71. Para este año se va a lograr lo que sería el segundo Reich, es decir, la unificación de Alemania. Muy bien, pregunta número 4 dice, la batalla decisiva de Prusia sobre Austria y que permitió a Prusia disolver la Confederación Germánica fue letra A, Dupel, letra B, Custosa, letra C, Sedán, letra D, Lange, Salsa. ¿Cuál será? ¿Alguien que desee participar, chicos? Ok, Lucero, vamos. Sadagua, profesora. Ok, la de Sadowa, ¿no? Letra D, entonces sería la respuesta, que fue en este caso la batalla de Sadowa, que va a definir ya a Prusia sobre esta confederación germánica de la cual hablábamos, donde existían estos estados, digamos, que funcionaban de manera autónoma. Y desde ahí, entonces, hablamos de una unificación que se va a empezar dando por parte del norte del territorio alemán. Pregunta número 5. Fue conocida como o fue conocido como el canciller de hierro y es considerado el ok, Steve. La A, profesora. Muy bien, Steve. Letra A, Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro. Ok, Steve y Nostroza. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, para ustedes está quedando lo que es la actividad de evaluación y la actividad de extensión. Recuerden, por favor, Lara, ¿sí? De todos modos, ahorita le tomo una captura aquí a la ficha de aplicación que estamos trabajando para que puedan tenerlo los compañeros que quizá no pueden ingresar o que tienen dificultades con internet. ¿Bien? Listo, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Un gusto haber trabajado con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, Chao, chicos. profesora.